invito a que abra sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y por fin hemos llegado al capítulo 3, después de navegar por aspectos muy teológicos de una defensa de la doctrina de Cristo, de cristología. Pablo ahora escribe su argumento para la parte práctica de la vida de los colosenses. Como bien dijimos, el capítulo 1 y 2 es la parte teológica o teórica y los capítulos 3 y 4 son la parte práctica. Y en esta parte práctica, hoy día veremos lo que significa la nueva vida en Cristo. De manera que te invito a que leamos desde el capítulo 3, desde el versículo 1 al 4, la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, el título del mensaje de esta tarde es Una nueva vida en Cristo, una nueva vida en Cristo, o la nueva vida del creyente, la resurrección del creyente. Y cuando hablamos de resurrección no nos referimos al evento escatológico futuro, sino a la resurrección que todo cristiano ha experimentado en el presente, el pasar de muerte a vida espiritual. De manera que la resurrección a la cual aquí el apóstol Pablo se refiere es a la resurrección espiritual de un hombre muerto en delitos y pecados que es llevado a otra esfera de vida en Cristo. Y como ya hemos visto que Pablo está presentando en los capítulos 1 y 2 una defensa a las falsas doctrinas de los herejes gnósticos y algunos que buscaban judaizar a gentiles que no eran parte del antiguo pacto y buscaban someter a los gentiles al rito de la circuncisión, lo cual el Señor no deseaba que su pueblo solamente experimentara este rito de la circuncisión de manera externa, sino que lo experimentara en sus corazones. Y esa circuncisión que habla el Señor de los corazones es ese corte, ese cambio de naturaleza, de muerte espiritual a vida espiritual. Y en esta mañana el sermón se desglosa en dos aspectos. El sermón se desglosa en dos aspectos de cómo vivir una vida resucitada, cómo vivir una vida resucitada, dos aspectos de cómo vivir esta nueva vida en Cristo. Por un lado, Pablo nos muestra la exhortación inicial que estarían en los versículos 1 y 2 y la motivación a esta exhortación en los versículos 3 y 4. Entonces vemos que Pablo en el capítulo 3 y 4 comenzará a exponer los aspectos prácticos donde todo cristiano, donde todo creyente debe aplicar en su propia vida de manera particular. Y Josías Grauman comentaba algo al respecto que me pareció muy interesante, es que todo verdadero cristiano está en una lucha constante con él dice con dos L. Por un lado está el legalismo y por otro lado está el libertinaje. Por un lado está esta lucha muchas veces de creer que nosotros debemos ganarnos la salvación o hacer obras para ganarnos el favor de Dios. Y
por otro lado extremo está en considerar la gracia de Dios tan suficiente que no requiero hacer absolutamente ninguna obra para agradar a Dios, lo cual conduce al libertinaje. De manera que esa es nuestra lucha. Por un lado, el hacer obras para creer ganar el favor de Dios, y por otro lado no hacer absolutamente nada y vivir una vida totalmente ilegítima en el libertinaje. Entonces, después de presentar Pablo una larga exposición doctrinal, la cual fuimos expuestos en los capítulos 1 y 2, Pablo ahora busca resaltar la supremacía de Cristo en la vida práctica del creyente, mostrando la seguridad que todo verdadero cristiano experimenta al saber que Cristo es su Salvador y que su salvación es completa en Cristo Jesús, su perdón es completo en Cristo Jesús y su victoria es completa en Cristo Jesús. Pero eso teológico ahora se tiene que manifestar de manera práctica. Pasa ahora entonces Pablo a mostrar cómo luce, cómo se muestra, cómo se ve la vida de un verdadero cristiano en quien se ha experimentado esta obra completa de perdón, salvación y victoria. Cómo luce la vida de un cristiano que ha sido resucitado por Cristo. De manera que todo verdadero cristiano que ha resucitado en Cristo ha de vivir una vida conforme a esa naturaleza de resurrección. No puede un cristiano resucitado en Cristo vivir una vida de muerte espiritual. Y aunque obviamente estamos presentes en este mundo con estos cuerpos no regenerados, nuestro espíritu tiene una nueva ciudadanía en los cielos. Y esa es la idea aquí de lo que vamos a exponer. Observa el versículo 1 de nuestra lectura, observa la exhortación de una vida resucitada, la exhortación de una vida resucitada. Observa el versículo 1, que parte con una afirmación. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y este capítulo comienza con una afirmación. No es una posibilidad en el creyente o una mera probabilidad, sino más bien es un hecho real, una afirmación segura. La palabra sí denota una realidad y no es una incertidumbre. Viene de la palabra griega eis, que significa sí y de manera segura. Por lo tanto, no debemos olvidar algo que tiene en la mente el apóstol Pablo, ¿cierto? Que son las circunstancias de esta iglesia visible de Colosa, que Pablo sabe que en esta iglesia visible de Colosenses hay entre ellos verdaderos cristianos como falsos cristianos. Entonces lo que está haciendo aquí Pablo es enfrentar un poco o distinguir el verdadero cristiano entre el falso cristiano. Y no es porque Epafras, quien viaja a Roma para informar la vida de los colosenses, le esté informando de quiénes o son cristianos o no son cristianos. No, Pablo no necesita saber eso, porque el Señor Jesucristo le dijo en su palabra que así como hay trigo, también hay cizaña dentro de la iglesia como edificio, no de la iglesia como cuerpo. Entonces, por esa razón Pablo hace esta afirmación, como queriendo decir, bueno, si pues dicen que son cristianos, si pues dicen que han resucitado en Cristo, muéstrense como verdaderos cristianos. Esa es la idea aquí. Entonces, quizás una mejor traducción es la de la Nueva Versión Internacional de este versículo que dice, ya que han resucitado con Cristo. Esa es como una mejor traducción, debido a que dicen que ya han resucitado como nuevas criaturas en Cristo. ¿Cómo es entonces que debe lucir esa vida? Si has sido justificado, ya no vives para el pecado, sino que vives conforme a esa vida resucitada. Y la pregunta es, ¿cómo es esa vida resucitada? ¿Cómo es
una vida nueva en Cristo? Bueno, es un versículo que todos conocemos y muchos pastores lo predican a fin de año y sacan realmente de contexto este versículo de 2 de Corintios 5:17 y le dicen a su congregación que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, como que si lo que sucedió en ese año y vamos a enfrentar el nuevo año, todo eso quedó atrás y ahora empezamos nuevas cosas. Pero no es a eso lo que se refiere el apóstol Pablo a los corintios, sino que se refiere precisamente a lo que le está diciendo a los colosenses, que si habéis resucitado con Cristo, eres una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas en ti. Y me encanta esa observación de Samuel Pérez Millo respecto a esto, que esta nueva criatura, este término nuevo, no se trata de vivir una vida distinta, no se trata de vivir una vida diferente, sino que se trata de vivir una vida contraria, radicalmente opuesta a lo que yo era antes. No es como un cambio de domicilio, como que tú te cambias de casa y ahora empiezas a vivir una vida nueva en esta casa. No, es una vida opuesta a lo que eras antes. Si no estás manifestando esa oposición a tu vida anterior, es que tú no has experimentado la resurrección espiritual con Cristo. No es una vida restaurada como ofrecen los falsos apóstoles o falsos profetas. Va a haber restauración de vida. No, Dios no restaura vida, queridos hermanos. Dios cambia vidas. No hace una mejor versión de ti, un 2.0 de ti. No, no, no. El Señor hace una obra completa en ti. No va parchando ciertas cosas de ti. No, Él hace una operación radical de raíz, cortando el prepucio de tu corazón y quitándolo de ahí para que puedas tener esta nueva resurrección con Cristo. Eres una nueva criatura. De manera que observa, si pues habéis resucitado, vivirás obviamente como la gente que pertenece al reino de los cielos, no según las leyes y costumbres de este mundo. Y la palabra si habéis resucitado, dentro de la exégesis griega, cuando estudiaba este mensaje, me llamó mucho la atención esta palabra, si habéis resucitado, que es una sola palabra en el griego, pero es compuesta, se compone por dos palabras. Por un lado es sin, egeiro, que es resucitar, y sin es con, y nosotros lo podríamos traducir literalmente una co-resurrección, es decir, que hemos sido resucitados con y por Cristo. Y este verbo está en modo indicativo, dando a entender que es una realidad, no es una posibilidad en el creyente, es una realidad. Y me encanta cuando uno comprende la exégesis griega del texto, cuando uno sabe que este verbo está en voz pasiva, y digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque esa resurrección no depende de mí. Es una obra plena y completa de mi Señor. Porque el verbo está en voz pasiva, quiere decir que el sujeto recibe la acción, no hace la acción. Y esa acción, la pregunta es, ¿de quién la recibimos? Y cuando leemos y Pablo aporta al conocimiento de nosotros, acompáñame por favor a Efesios 2:6, que vas a ver quién es el que hace esta obra de resurrección en el creyente. Esto es glorioso, querido hermano. Esto es glorioso, esta obra perfecta hecha en ti, de pasarte de muerte a vida. Pablo lo da mayor claridad o mayor luz en su epístola a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 6, donde nos dice
y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Estamos hablando de esta vida espiritual. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Y aquí la pregunta es, ¿quién te resucitó? No puede ser Cristo, porque el que está hablando aquí es Dios Padre. El Padre te ha resucitado en Cristo. Y juntamente con su Hijo, mira dónde te posiciona, a su diestra. A la diestra, porque el Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre y tú estás juntamente con Él sentado. Wow, querido hermano, si no dimensionas dónde estás espiritualmente hoy como creyente, es porque tú todavía no entiendes el Evangelio. Y debido a que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestes, observa ahora tu posición. Observa dónde te encuentras espiritualmente hablando. Estás ligado a Cristo. Tu vida está ligada arriba. Como dice John, tu Padre está ahí arriba. Tu Salvador está ahí arriba. Tu casa está ahí arriba. Tu nombre está ahí arriba. Tus afectos deben estar arriba. Tu corazón debe estar arriba. Y todos tus tesoros deben estar arriba. Tu herencia, tu galardón, todo tu anhelo debe estar ligado al lugar donde estás sentado, que es junto al trono de Dios. ¿Por qué razón? Porque hoy día, como cristiano, ya no eres ciudadano de esta tierra, ya no eres chileno, ya no te pueden deportar de ninguna nación, ya no eres un ciudadano legítimo de este mundo, sino que te has convertido en un nuevo ciudadano del reino de los cielos. Y Pablo da nuevamente más claridad de esta ciudadanía del cristiano en Filipenses 3:20. Pablo exhorta aquí a la iglesia de Filipo, a los filipenses, que no se le olvide que ellos no son ciudadanos romanos, no son griegos, no deben buscar el privilegio de esa ciudadanía romana, sino que deben buscar los privilegios de la ciudadanía celestial. Y Pablo les dice a los filipenses, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? Pero esa ciudadanía es solamente para aquellos que han sido resucitados. Tú no te puedes hacer ciudadano del reino de los cielos pagando una visa especial. No, esa ciudadanía es otorgada por el Padre solamente por gracia y misericordia. Por tanto, si dices que eres cristiano, si dices que has resucitado juntamente con Cristo, si dices que has experimentado la circuncisión de tu corazón, si dices que has experimentado el nuevo nacimiento, si dices tener una nueva vida en Cristo, ¿estás buscando las cosas de arriba? Porque este es un mandato. Solamente los vivos en Cristo pueden buscar las cosas de arriba. El que está muerto todavía espiritual no tiene la capacidad de buscar absolutamente nada porque está muerto. Está muerto espiritual. Y este es el mandato. Y este es un mandato solamente para vivos espirituales. Buscad, observa nuestro texto. Un mandato continuo que debe hacerlo de manera constante, día a día, está en tiempo presente, es decir, todos los días debes estar constantemente buscando las cosas de arriba. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y la palabra griega, buscad, aquí se traduce literalmente como desead. No es como, tengo que buscar para encontrar. No se refiere a eso, sino se refiere al deseo, al anhelo de encontrar cada vez más y más la profundidad de este tesoro. Has encontrado el tesoro, pero ahora quieres ver cuántas joyas hay en ese cofre. Ese es el sentido de buscar. No es que estás buscando el cofre, sino que lo tienes, pero te vas a sumergir en buscar la belleza de Cristo.
Esa es la idea de Pablo en esta exhortación. Desead, tratad de obtener, procurad diligentemente encontrar aquello que está arriba. Y este verbo de buscar no está en voz pasiva, obvio, está en voz activa. Por lo tanto, tú y yo somos responsables de buscar las cosas de arriba. Somos responsables de trabajar en nuestra santificación. Ese es el sentido. Somos responsables de trabajar en mostrar una vida santificada conforme a los que están allá arriba. Porque los que están allá arriba no son adúlteros, fornicarios, ladrones, homicidas. Porque ellos no son ciudadanos del reino de los cielos, sino aquellos que han sido santificados en Cristo, que se apartan del pecado. De manera que en eso tenemos que trabajar, en mirar las cosas de arriba. Ahora la pregunta es, ¿cuáles cosas de arriba? Y aquí obviamente espero no recibir un llamado de algún hermano, alguna hermana que diga: hermano Mauri, mi esposo salió a las 12 de la noche a mirar las cosas de arriba, a mirar las estrellas. No se refiere obviamente a la estrella y el firmamento, aun cuando es parte de la revelación general que muestra la obra gloriosa de nuestro Señor, pero Pablo no se refiere aquí a la revelación general, sino se refiere a la revelación especial que es su palabra. Esas son las cosas de arriba. Recordemos que esta palabra viene de la voz de Dios, viene de arriba. Esta palabra viene de arriba, por lo tanto, a esto se refiere Pablo, que busquemos aquello que viene de arriba. Hay un contraste, por lo tanto, en las cosas de arriba con las cosas de abajo, y Sugel hacía una distinción en este mensaje que me encantó, que hay un mal entendimiento en muchos cristianos que dicen: bueno, ahora tengo que buscar las cosas de arriba y no poner la mira en las cosas terrenales. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene empezar a ordenar y limpiar mi casa? ¿Qué sentido tiene hacer cosas aquí si tengo que poner la mira en las cosas de arriba? Pero ese no ha entendido nada. Porque cuando Pablo está diciendo que los hijos de Dios deben poner la mirada en las cosas de arriba, también dice que no debemos poner la mirada en las cosas de abajo. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas de abajo? Bueno, él lo expone un poco más adelante. Observa el versículo 5. Estas son las cosas terrenales a las cuales vosotros no debéis someteros. Debéis apartaros de las cosas terrenales. ¿Cuáles son las cosas terrenales? ¿Cuáles son las cosas que el cristiano no debe mirar, no debe buscar? ¿Cuáles son? El versículo 5, observa: impurezas, fornicaciones, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Esos son los contrastes de un verdadero ciudadano y un no ciudadano. Un ciudadano del reino de los cielos no tiene su mirada en las impurezas, sino en la pureza de Cristo y de su palabra. Tal vez no estás viviendo como la gente del cielo, y eso se debe simplemente porque no eres del cielo. Ese es el punto. ¿Eres o no eres del cielo? No esperes, por lo tanto, llegar al cielo para comportarte como un ciudadano del cielo. Esa es la idea que está aquí argumentando Pablo a los colosenses. No esperes llegar al cielo para vivir como un cristiano. Y bueno, ¿cuáles son entonces las cosas de arriba? Porque vimos las cosas de abajo. ¿Cuáles son esas cosas de arriba? Observa el versículo 12 al 15. Desde el versículo 12 al 15 observarás cuáles son las cosas que el cristiano debe buscar en lo que está arriba. ¿Cuáles son esas cosas que están arriba? Versículo 12 al 15, aquello que es santo, amados, misericordioso, benigno, humilde, manso, paciente, soportando los unos a los otros y perdonando. Esas son las cosas de arriba. Eso es
o así luce la vida de un ciudadano celestial. Entonces, ¿por qué de buscar esas cosas? Bueno, Pablo nos da los motivos por los cuales debemos buscar esas cosas. Y aquí me encanta, hermano. Aquí mi mente, cuando estudiaba esto, mi mente explotó aquí, hermano. ¿Cuál es el motivo de por qué debemos buscar las cosas de arriba? ¿Y sabes cuál es el principal motivo? Porque está Cristo arriba. Está Él. Está tu amado. Está tu Señor. Está tu amigo. Está tu compañero fiel. Está tu Salvador. Él está ahí. Y si está ahí tu tesoro, tú vendes todo lo que tienes para encontrarte con Él. Eso es lo que te motiva a buscar las cosas de arriba. Eso es lo que te motiva a santificarte, a apartarte del pecado. Es porque tú miras hacia arriba y observas a tu Señor. Ese es el principal motivo de poner tu mirada arriba. Es que está Él ahí. Y quieres conocerle más. Y ese es el argumento de Pablo. Observa el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Ese es el argumento. Si fuiste resucitado con Cristo, es decir, si has experimentado el nuevo nacimiento, ¿dónde está ahora tu afecto? ¿Está en Cristo? Porque ahí debe estarlo. Porque Cristo está en el cielo. Y es quizás una simple palabra dentro del texto que podemos pasar por alto y desconsiderarla dentro del texto. Y hermano, cuando uno empieza a sumergirse en el texto, uno empieza a ver cosas gloriosas. ¿Sabes que cuando leía esto, sí, hermano, si ya es hermoso saber que mi afecto, lo que me motiva por las cosas de arriba es porque está Cristo el Señor, yo me di pagado por entender eso en este mensaje. Pero cuando uno empieza a hilar fino y observar y hacer una exégesis en el texto, te das cuenta que hay una palabra sublime en este texto. Una palabra, hermano, que cuando la leí, la entendí y la digerí, wow, experimenté mucho gozo. Y mira cómo dice el texto, dónde está Cristo y cómo está Cristo. Observa, está sentado. Quizás lo pasamos por alto. Está sentado. ¿Por qué está sentado? Te preguntarás. Y no está de pie o haciendo cosas, corriendo de aquí por allá. Él está sentado. Porque su obra quedó perfecta. Él no tiene que hacer nada más por tu salvación. Él lo hizo todo. Y por eso está sentado a la diestra de Dios. No necesita hacer nada más en tu vida. Él ya lo hizo todo. Ese es el argumento de Pablo. No necesitas hacer obras para ganar tu salvación. No necesitas revelaciones místicas para sentirte más espiritual. No necesitas golpear tu cuerpo y negarle absolutamente algo a tu cuerpo porque Dios hizo todo por ti. Todo eso es basura. Porque Dios está sentado como queriendo decirte, hermano, no hay nada más que hacer. Yo ya lo hice todo y ahora estoy sentado y te preguntas, ¿qué está haciendo ahí sentado? Y bueno, Él está intercediendo por ti. Está intercediendo por ti. Cristo está sentado intercediendo por ti. Porque desde el momento que hizo esa obra perfecta en la cruz, cuando Jesús dijo y hubo tomado el vinagre, según San Juan 19:30, Él dijo, consumado es, de la palabra griega tetelestai, hecho está, no hay nada más que hacer. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu y desde ese momento Él está sentado a la diestra de Dios Padre, de manera que no estamos ahora buscando las cosas de arriba para llegar al cielo. No, estamos buscando las cosas de arriba porque está Cristo allí sentado. Y observa,
esta realidad que quizás ya la vimos en el capítulo 1, en el versículo 13 de Colosenses, volvamos un poco atrás de esta realidad teológica de tu vida, donde te encuentras hoy día tú también sentado. Si Dios está en su trono y su Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre, y lo que te está diciendo aquí es los que han resucitado con Cristo, están sentados juntamente con Él. Observa el versículo 13 del capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, y te ha trasladado espiritualmente a ese lugar juntamente con Cristo. Hermano, no sé si tú entiendes esto. Tú estás con Cristo, estás ligado con Cristo, y observa con quién está ligado Cristo: con su Padre, sentado a la diestra. ¡Wow! No dimensiono dónde estoy sentado espiritualmente en estos momentos. Pablo está exaltando obviamente la suficiencia de la obra de Cristo, de que no tienes que hacer nada, no es Cristo más algo, no, es la obra perfecta de Cristo quien está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, no para que ganes tu victoria sobre el pecado, sino que intercede por ti y por mí. ¿Y sabes por qué intercede? Wow, hermano, hay alguien que te acusa, y te acusa todos los días. Acompáñame, por favor, a Apocalipsis 12:10, para que veas lo que está haciendo Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Observa lo que tu Señor está haciendo por ti, sentado junto a su Padre. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Este es un evento escatológico que todavía no sucede, pero quiero que veas lo que sí sucede hoy, que es lo que viene ahora. Porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? ¿Quién es ese? Satanás, el diablo, el acusador. ¿El acusador de quién? ¿De sus demonios? ¿De los hijos del diablo? No. ¿El acusador de quién? De nosotros, los hermanos. Satanás, el diablo, es el acusador de los hermanos. Cuando pecas, él no solamente te enrostra tu pecado, sino que él va a donde el Padre para acusarte. Y dice: mira, esa es tu hija, ese es tu hijo, mira cómo peca, y es tu hijo, y te acusa de todos tus pecados. Y quizás la lista de tus acusaciones deben ser muy severas, porque las mías lo son. Mi lista es severa, mis acusaciones son muy serias delante de Dios. Pero aquí está lo hermoso, de que Cristo está sentado. Y Él está sentado ahí para interceder por ti. Le dice: sí, es un pecador, pero yo morí por él. Yo pagué por su pecado. Y esa es la idea. Bendito el nombre del Señor. Porque Satanás, el diablo, no solamente te acusa un día a la semana. Él te acusa de día y de noche. Y esto te da a entender que tú eres un pecador de día y de noche. No creas que no, yo el martes me salvé, el martes no pequé. El martes, Satanás, el diablo, no tuvo trabajo. Él no me pudo acusar de nada. Esa es la mentira más grande, querido hermano. Ante la santidad y la pureza de Dios, nosotros pecamos día y noche, con un pensamiento, una mirada, un sueño, una acción. De manera que Cristo intercede por nosotros. Por eso que Pablo dice en Romanos 8:33, y me encanta ese versículo, porque a la luz de Colosenses y lo que acabamos de leer, wow, yo ahora digo, qué obra perfecta es la de Cristo.
Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 33 al 35, y hace esta pregunta retórica diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los hermanos? ¿Quién acusará a los que han sido resucitados con Cristo? ¿Quién se atreve a acusarlo? Bueno, el único que lo hace es Satanás, el diablo, pero aquí dice Pablo, Dios el que lo justifica. ¿Quién es el que condenará? Porque Satanás, el diablo, no solamente viene a acusarte ante el Padre, sino también viene a decirte que tú mereces ser condenado por causa de tu pecado. Pero Pablo dice, ¿quién podrá condenar a uno que ha sido resucitado con Cristo? Si Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además de haber muerto y resucitado, está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo sentado a la diestra de Dios? Intercede por nosotros. ¡Wow, hermano! ¿Qué texto es Colosenses 3:1? Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nuestros pecados. Nadie puede acusarnos ante el Padre porque Cristo es el que nos justifica. Y quizás muchas veces en tu mente pasa que piensas que te has soltado de la mano de Dios y que puedes perder tu salvación. Y Pablo agrega, si esto fuera poco para ti, Pablo agrega a este argumento en los versículos 38 y 39 de Romanos 8, por lo cual, y mira, dice, estoy seguro. Esa es la seguridad de el verdadero creyente. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, hermano, qué seguridad en nuestra salvación. Que nadie nos puede separar de Cristo. Nadie. Ni los peores pecados cometidos te pueden separar de Cristo. Porque por Cristo has sido justificado. Eso no quiere decir, como dice Pablo también, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. Tal cosa no ocurra. De manera que esto nos motiva, obviamente, a buscar las cosas de arriba. Tú debes buscar las cosas de arriba y debes encontrar las cosas de arriba porque puedes buscarla y encontrarla. Pablo agrega este mandato, el versículo 2, y con este terminamos, no vamos a alcanzar a cubrir el punto número 2, pero Pablo agrega ahora en el versículo 2 de nuestra lectura, observa, no solamente debemos buscar las cosas de arriba, sino que dice, poned la mira en las cosas de arriba. Y una mejor traducción, nuevamente, la Nueva Versión Internacional hace una muy buena traducción y dice, concéntrense o concentren su atención en las cosas de arriba. Mantengan su mente, sus pensamientos en las cosas de arriba. Y es un mandato. Debemos poner nuestra mente en las cosas de arriba. Debemos pensar en ella, debemos buscar el galardón del cielo, debemos pensar en nuestro Señor. ¿Y en qué cosas debemos pensar? Filipenses 4:8 nos enseña en qué cosas debemos pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. En eso piensa. En esas cosas piensa. Pon tu mente en las cosas de arriba. ¿Por qué razón? Porque si ganas en tu mente, ganas también en tu vida. Si ganas la batalla en tu mente, ganas también la batalla en la práctica. Por lo tanto, debemos llenar nuestra mente con todo aquello que es puro y honesto. Y la pregunta es para ti. ¿Tienes tu mirada en las cosas de arriba?
¿Estás pensando y buscando las cosas de arriba? ¿Es para ti tu deleite, tu tesoro, lo que te motiva a buscar las cosas de arriba es Cristo? Porque si es Cristo tu tesoro, sin lugar a duda, buscarás las cosas de arriba. Si es Cristo esa perla preciosa, la de gran precio en tu vida, todos tus deseos, todas tus motivaciones, todos tus anhelos estarán ligados a esa ciudadanía. De manera que pregúntate, ¿he sido resucitado con Cristo? ¿Son esos mis anhelos? ¿Luce mi vida como un ciudadano del reino de los cielos? ¿Ando en pureza, alejado de fornicación y adulterio, codicia, avaricia, idolatría? Porque es así como luce un verdadero ciudadano celestial. Te invito a que oremos y demos gracias al Señor.